Perdí 4 embarazos. Cada una de esas pérdidas dejó una habitación vacía dentro de mí, un mueble sin polvo donde antes guardaba expectativas, canciones de cuna y planes para una vida que no llegó. Adopté a un niño porque entendí que seguir esperando a que la biología cumpliera lo que mi corazón deseaba era en cierto modo otra forma de dolor. Adopté para sanar, adopté para amar, y meses después, con la casa ya llena de risas que no eran las que yo había imaginado primero, apareció un test de embarazo, positivo. Lo que vino después me dejó sin palabras, y lo cuento aquí no como una fórmula mágica, sino como un camino de heridas, decisiones, y para mí, la mano de Dios obrando en medio del desconcierto. Recuerdo la primera vez que me quedé embarazada. Fue en una tarde de septiembre. La luz se colaba por la ventana de la cocina y rompí el sobre del test con las manos temblorosas. Llamé a Luis y corrimos a abrazarnos en la cama, con la risa contenida y la incredulidad tierna de quienes ven un sueño hacerse tangible. Ese embarazo no llegó a término. Me quedé con la sensación de un mesero que recoge un plato antes de que lo pruebes, un silencio abrupto en lugar de una historia completa. La segunda pérdida fue distinta, más fría, con menos sorpresa, como si el cuerpo y la esperanza ya se entendieran en un idioma de desilusión. Fui al hospital una madrugada, esa habitación luminosa y blanca donde todo parece más definitivo, y nos regalaron fichas, explicaciones y palabras medidas. No hablaré de procedimientos ni daré datos médicos, hablaré de lo que sentí, la confesión de que mi cuerpo ya no respondía como mi alma lo pedía, la culpa que alguien te susurra para que la lleves en silencio, la mirada de quien te dice, lo siento, y no sabe qué más ofrecer. La tercera vez aprendí a fingir normalidad. Salía con amigas, hacía planes, mantenía los muebles en su lugar, pero por la noche las paredes me preguntaban sin voz. A veces ponía una musiquita suave para intentar amortiguar el eco de una casa que parecía demasiado grande para dos. La alegría ajena me resultaba dolorosa. Celebrar un embarazo de alguien cercano me atravesaba como si fuera un comentario sobre mi fracaso. La fe, que antes había sido un refugio sencillo, se volvió pregunta. Las oraciones parecían atascarse en la garganta como si supieran que no podían precisar desenlaces. La cuarta pérdida fue la que casi me convenció de renunciar a soñar. Había llegado a un punto en que decir «estoy intentando» me costaba tanto que empecé a evitar la frase. Me sentía cansada del calendario de esperanzas, contar meses, citar citas médicas, anotar fechas en un cuaderno con prismas de ilusión que se quebraban una y otra vez. Era como plantar en un terreno extraño. Cada primavera esperaba brotes que no resistían el invierno. Me preguntaba si estaba traicionando algo íntimo cuando consideré otras maneras de ser madre. Esa pregunta fue la que con más fuerza que cualquier obligación me empujó hacia la adopción. No fue una decisión espontánea, ni una renuncia solitaria. Fue un acto de amor deliberado. Decidí abrir mi casa y mi tiempo a un niño que necesitara un hogar. No lo hice como sustituto, sino como reparación. Una manera de devolver amor al mundo y, de paso, sanar mi propio corazón.
No hubo ensayo. La palabra flotó y se posó sobre mí como algo que aterrizaba por derecho propio. La primera noche en casa fue un tira y afloja de inseguridades. Cómo poner la cuna en la habitación, si dejar la luz tenue o apagarla por completo, qué canción cantar. Me encontré cantándole una nana que mi madre me cantó a mí, y la casa entera pareció respirar. Había manchas de chocolate en la mesa, un calcetín desparejado bajo el sofá, un dibujo con una familia defectuosa y hermosa en la nevera. Son esas pequeñas pruebas materiales las que me hicieron sentir que la adopción no era una sustitución, sino una expansión, una nueva vida que demandaba, desde el primer gesto, cuidado y constancia. Con el tiempo, mi dolor por las pérdidas no desapareció, cambió de lugar. Ya no me despertaba con la sensación de una ausencia que reclamaba un nombre, sino con el asombro de tener manos que me buscaban en la noche. Hay una sanación que no borra las cicatrices, sino que las incorpora como mapas. Cuando mi hijo dibujó por primera vez una figura con 4 cabezas, confundiendo sombras con formas, reímos. Esa risa fue una costura invisible entre lo que había sido y lo que ahora era. Los primeros meses fueron de ajuste. Aprender a leer sus silencios, a identificar qué significaban una rabieta o una necesidad de pecho que no era literal sino de consuelo. Aprendí a decir te quiero sin esperar nada de regreso, a recoger juguetes con manos que ya no eran solo mías, a consentirle un helado extra en una tarde fría porque entendía que la vida puede compensar carencias con dulzura. En la iglesia, algunas personas comentaban con ternura: «Vaya, habéis sido valientes». Yo no me sentía heroica, me sentía sencillamente atada a una responsabilidad que me hacía pequeña y grande a la vez. Pasaron los meses y con ellos la sensación de que mi corazón había encontrado su lugar. Empezaba a permitirme volver a soñar, no con negar lo que había sufrido, sino con añadir capas de esperanza. Pensar en vacaciones, en una bicicleta para el niño, en una biblioteca infantil que llenara la casa de cuentos. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Un día encontré en el bolso un test de embarazo que no recordaba haber comprado. Estaba en la cocina, junto a las llaves y un dibujo mal recortado del niño. No sé por qué lo toqué con esa mezcla de curiosidad y miedo. El momento del test es íntimo. No es una escena para el mundo, sino para la alcoba donde uno guarda su vulnerabilidad. Lo hice sola, y al ver lo positivo, me sentí como quien recibe una carta que no esperaba. Alegría inmediata seguida por una avalancha de recuerdos y advertencias internas. ¿Y ahora?, me pregunté. Había sobrevivido a 4 pérdidas. Había construido una familia a través del acto consciente de adoptar. ¿Me correspondía ahora volver a mirar la biología con ojos distintos o simplemente cerrar ese capítulo? Le di la noticia a Luis con cautela. Nos miramos largo rato en el salón, las manos enredadas. Él sonrió, luego dejó escapar un suspiro y dijo: «No sé si tengo palabras bonitas, pero estoy aquí». Esas palabras, simples y reales, bastaron. Llamamos a Carmen, a la que llamábamos a veces para pedir consejos sobre la mejor manera de quitar una mancha de la ropa. Carmen vino con una tarta y una forma de abrazar que no pedía explicaciones. La comunidad se fue acercando como una marea, la vecina con sus platos, la amiga que ofreció sesiones de oración, el pastor que vino simplemente a sentarse un rato, sin discursos. A pesar del entorno amable, yo llevaba en el pecho una cautela aprendida. Había aprendido a dividir la emoción en compartimentos, guardar un poco de alegría para no perderme si algo salía mal. Cada cita médica era una montaña que subía con incertidumbre. No les contaré los detalles técnicos, pero sí que la sala de ecografías tiene una atmósfera propia, una mezcla de esperanza contenida, ruido de sábanas, voces profesionales con tonos medidos. La primera ecografía la viví con la respiración entrecortada. Miré la pantalla como quien intenta leer un rostro en la penumbra. El ginecólogo movía el aparato sobre mi vientre y de vez en cuando silenciaba la conversación para concentrarse. «¿Estás nerviosa?», me preguntó. Contesté que sí. Él asintió y dijo: «Es normal». No dijo más. Cuando la pantalla mostró una mancha, después otra y otra, la percepción del tiempo se volvió líquida. La sala dejó de ser un lugar funcional y se transformó en una caja donde cada latido posible cobraba peso. Salimos de esa primera cita con más preguntas que certezas. Me dijeron que había signos de embarazo, que todo apuntaba bien por el momento,
pero que debíamos esperar otra ecografía para confirmar detalles. Entre la primera y la segunda cita, hubo noches en que las manos se me iban a la tripa sin que lo pensara, como si el cuerpo buscara un ancla. Hice un pequeño cuaderno donde escribía la fecha, lo que sentía, los nombres que a veces me cruzaban por la cabeza. Fue en una de esas noches que escribí: si esto es posible, no quiero que sea una prueba de que merezca algo. Quiero que sea una vida que podamos amar. Intenté no hablar en términos definitivos con la gente, para no cargar a nadie con expectativas. Sin embargo, la noticia se fue filtrando. La escuela infantil del niño adoptado nos felicitó con una tarjeta dibujada por pequeños. Algunos amigos sugirieron nombres con entusiasmo. Otros, más cautos, nos preguntaban cómo nos sentíamos, mostrando esa empatía que no busca respuestas rápidas. Cuando volvimos a la consulta, el ambiente era distinto. La sala de espera olía a café y a revistas arrugadas. Luis sostenía la mano del niño como quien busca seguridad en el gesto de otro. El médico nos recibió con una sonrisa profesional y nos pidió que nos recostáramos. Empezó a mover el transductor. Y entonces, por un momento, se quedó en silencio más tiempo del que hubiera sido cómodo. Su silencio no era ausencia de pericia. Su silencio era un puño cerrado que preparaba una noticia. «Voy a llamar a la doctora que está con nosotros hoy», dijo finalmente. Sentí que mi pecho se enroscaba. «¿Qué ven? ¿Es algo malo? ¿Será otro de esos momentos donde la palabra no se cuela en mi vida de nuevo?» Luis apretó mis dedos. Él también contenía el aliento. El niño adoptado, sentado en la sala, jugaba con un cochecito y miraba la pantalla de vez en cuando con la curiosidad que solo tienen los pequeños, ajeno a la gravedad de las preguntas que los adultos cargamos. La doctora entró, miró la pantalla y sin prisa puso su mano sobre la mía. No habló de inmediato. Aquel silencio tenía algo de ritual. Luego, con voz que intentaba ser cuidadosa, dijo: «Hay más de una imagen aquí». Mis pensamientos se fragmentaron de golpe. ¿Más de una? ¿Gemelos? ¿Dos? ¿Cómo podía ser? Había tantas cosas por planificar con solo uno. No imagino 4. La mente empezó a enumerar problemas prácticos, a correr la lista de recursos: cunas, leche, balas de paciencia, pañales. Me sorprendió la reacción. Junto al susto estaba una especie de asombro reverente, como si la vida estuviera decidiendo salirse de los bocetos humanos y volar por su cuenta. La doctora pidió calma. Habló de etapas, de confirmaciones, de que a veces las imágenes se solapan y que podían ser múltiples estructuras, pero que necesitábamos otra ecografía para estar seguros. Sentí que algo se movía dentro, como si la historia que había planeado para mi vida se agitara y pidiera más espacio. El coche en el que volvimos a casa fue silencioso. Las palabras quedaron comprimidas entre nosotros, y el niño, sin entender, canturreaba una canción. Esa noche, mientras lo acostaba, leí de nuevo los dibujos pegados en la nevera. Uno tenía una familia con muchas manos dibujadas alrededor. Era como si mi casa ya supiera de la multitud antes que yo. Me fui a la cama con la sensación de que estaba en la antesala de algo inmenso. No tenía respuestas, solo preguntas que resonaban como campanas. ¿Cómo cuidar 4 vidas si las hubiera? ¿Seríamos capaces de darles lo mejor? ¿Y si esto era simplemente la vida obrando a su manera, sin pedir permiso a nuestras tablas de cálculo? Me quedé dormida con la mano sobre la tripa, como quien trata de comunicar con un lugar donde la voz aún no llega. En la madrugada me levanté para escribir en mi cuaderno: confío, pero temo. Amo, y temo no saber cómo amar en multiplicidad. No es una oración solemne, es una confesión. Al día siguiente llamé al pastor para pedir consejo, no teológico, sino práctico. Cómo acompañar a la comunidad, cómo pedir ayuda sin sentirme una carga. Él vino y trajo más que palabras. Trajo una manta que su madre le tejió y que, según dijo, era buena para envolver a quienes llegaban al mundo. No traemos soluciones, dijo, sentado a nuestro lado. Traemos manos. Esas manos empezaron a aparecer. La costurera de la iglesia ofreció reducir el precio de unas cunas, la vecina Carmen contactó con una red de apoyo, y alguien propuso una colecta de ropa de bebé. A pesar del engranaje práctico que se ponía en marcha, el interior se mantenía en vilo. La segunda ecografía se acercaba, y con ella la posibilidad de que todo lo que ahora era intuición se convirtiera en certeza.
La vida había decidido trastocar nuestros planes y nos dejaba frente a un abismo de posibilidades. ¿Podría una casa que nació con 4 pérdidas soportar la alegría y el ruido de 4 nuevos latidos? ¿Sería esa la restauración que mi corazón necesitaba? La mañana de la segunda ecografía llegué con un libro en la mano que no abrí. En la sala, otras mujeres esperaban con historias que no eran las mías, pero que se anudaban al mismo tejido: deseos, miedos, noticias. La doctora, antes de empezar, me dijo algo que no olvidaré: las vidas no nos piden permiso para sorprendernos. Puso el transductor, recorrió con la mirada la pantalla, y esta vez el silencio que vino fue más largo. Respiré hondo. Luis apretó mis dedos. El corazón del niño adoptado golpeó en mi memoria como un recordatorio silencioso. Ya habíamos sobrevivido a lo inesperado. La pantalla mostró formas que al principio no comprendí. La doctora repitió el examen, llamó a otra colega, y luego, mirándome directo a los ojos, dijo: son varias. Mis emociones se desbocaron. Risa que no suena y un llanto que tampoco termina de aflorar. No supe nombrar lo que sentía porque todo se mezclaba. La memoria de 4 pérdidas, la ternura de un hijo recién llegado por adopción, la responsabilidad ante la idea de criar no una, sino varias nuevas vidas. Aquella afirmación, son varias, abrió una puerta que no sabía cómo cruzar. Mientras salíamos me aferré a un detalle trivial para no marearme: el olor del desinfectante, la máquina que emitía un pitido suave. Afuera el sol caía y la ciudad seguía su ritmo indiferente. Las noticias grandes a veces nos ponen a prueba de una manera que no es elegante. Nos preguntan si podemos sostener la sorpresa, y sobre todo si estamos dispuestos a dejar que la vida nos transforme. Caminé hasta el coche con una mezcolanza de pánico y gratitud. Luis no decía nada. A su lado el niño tarareaba una canción de la tele. La casa, con sus dibujos y su cuna, parecía esperar. Al llegar, abrí el cuaderno y escribí con letra temblorosa: hoy escuché que hay más de uno. Hoy el mundo se vuelve plural. Cerré el cuaderno y mi mirada cayó en el dibujo donde una familia tenía muchas manos. Lo coloqué en la mesa y pensé en cómo poco a poco tendríamos que aprender a hacer sitio, no solo en la habitación, sino en la agenda, en la ropa, en el tiempo de cada uno. Pensé en cómo explicaríamos esto a nuestro hijo, cómo prepararíamos el hogar para multiplicar el amor sin vaciarlo. Había tanto por hacer, y sin embargo, una cosa se imponía por encima de la lista de logística: la necesidad de aprender a confiar. No en una idea mágica que promete resultados, sino en la certeza de que la vida podía sorprender con bondad. No era que todo fuera a salir bien por decreto, sino que podíamos rodear estas vidas con manos, con comunidad, con decisión práctica y amorosa. Esa noche cerré los ojos con la imagen de 4 pequeñas manos imaginarias entrelazándose con la mía. No sabía cómo terminaría la historia, solo sabía que llegado este punto, ya no era posible volver atrás. Teníamos que seguir caminando, paso a paso, con el peso de las decisiones y la ligereza de la esperanza. La puerta estaba abierta y detrás de ella el misterio aguardaba su voz. Si esta historia te toca, escribe desde qué ciudad me escuchas. Me gustaría saber quién se asoma conmigo a esta ventana de asombro. La casa empezó a transformarse, como un organismo que se adapta. No fue un plan perfecto, sino una sucesión de pequeñas decisiones tomadas casi sin pensar. Primero, el dormitorio del niño adoptado dejó de ser la única habitación infantil y empezó a ceder espacio a la imaginación de lo que vendría. Una mañana abrí el armario y encontré ropa que había guardado por si acaso. La ropa parecía mirar con paciencia y dijo: prepara lo que puedas. Pedí prestadas cunas, llegaban plegadas en coches con personas que no esperaban nada a cambio y que sin embargo llegaban con sonrisas y manos listas para montar. El pasillo de la casa se convirtió en un almacén temporal: sacos con mantas, cajas con bodys, una pila de baberos que alguien dejó anónimamente en la puerta. La comunidad se movió con la naturalidad de quien entiende que la vida a veces trae demasiadas manos y que la fe se practica con actos prácticos. La costurera de la iglesia llegó un día con una bolsa enorme. No todos son cunas, dijo mientras desplegaba 4 mantitas hechas a mano, cada una con un color distinto, y una etiqueta cosida con hilo que decía: para cuando lleguen. Carmen, la vecina, había organizado un grupo de apoyo en el edificio. Cada semana alguien se ofrecía para cocinar y dejar comida en la nevera. Una pareja joven del grupo de jóvenes se propuso pintar la habitación
y traer una lámpara que tenían de sobra. No eran gestos grandilocuentes, eran manos que, como el pastor dijo una tarde, traducían la oración en obra. Luis y yo nos repartimos las tareas según las capacidades y los miedos. Él se encargó de buscar soluciones prácticas: sillas, cochecitos, asesoramiento legal para permisos si hacían falta en la escuela y un plan de logística elemental que yo hubiera sido incapaz de mirar con la calma necesaria. Yo, entre tanto, intentaba sostener el pulso emocional de la casa. Leía cuentos en voz alta, hacía listas interminables en cuadernos que cambiaban de formato, lista de cosas por comprar, lista de personas a quienes avisar, lista de por si acaso. Y escribía en voz baja en el diario que abrí la primera noche que supe que había más de una. Esas páginas se volvieron un refugio donde nombrar el temor sin dejar que nos gobernara. Hubo noches en las que no dormíamos, quizá por una mezcla de emoción y de una memoria que se aferra a los lugares donde ha sido lastimada. Me encontré a veces despertando con el corazón en salita de espera. En una de esas madrugadas salí a la cocina y encendí la radio. Sonó una canción infantil que todavía no tenía letra para mis futuros hijos, y lloré sin soltar la taza. Luis me encontró allí, y en un intento de humor dijo: «Al menos si son 4, tendremos que aprender canciones nuevas para no repetir las mismas 4 veces». Reímos, y la risa fue otro tipo de medicina. Las consultas se sucedieron: revisiones, controles, conversaciones con especialistas que hablaban con cautela y respeto. No relataré protocolos o cifras, porque ese no es el centro de mi historia, pero sí diré que en cada cita se mezclaba la conciencia del riesgo con un trabajo profesional que nos enseñó a poner nombres a las incertidumbres. Los médicos nos explicaron en términos generales qué implicaba un embarazo múltiple y nos insistieron en la necesidad de descanso y de control. Y nosotros, como quienes reciben instrucciones desde la fragilidad, tratamos de obedecerlas sin pretender controlar lo que no está en nuestras manos. En uno de los encuentros clínicos, conocimos a la enfermera Marta. Tenía la costumbre de traer consigo un lápiz y un cuaderno, donde dibujaba pequeñas cosas que veía a lo largo del día. Una mancha de tinta en una bata, una sonrisa en la sala de espera, a veces un niño que volvía a la consulta con un osito en la mano. Marta, con esa mezcla de profesionalidad y humanidad tan rara en el mundo, se convirtió en una de las voces que nos fue diciendo: «No tengan miedo de pedir ayuda». Fue Marta quien, en una tarde de lluvia, nos dio el contacto de una asociación local que apoyaba a familias con embarazos múltiples. Aquello abrió puertas: sesiones informativas, encuentros con otras madres de gemelos y trillizos, no cuatrillizos, sí, pero todas con experiencias útiles, y un grupo de WhatsApp que se llenó de imágenes de coches dobles y listas de la compra. Aprendimos, sin buscarlos, consejos prácticos: cómo doblar la ropa para ahorrar espacio, cómo organizar las tomas de leche por turnos, qué tipo de zapatero resultaba mejor para guardar todos los pares. No era exotismo, era logística aplicada al amor. Aún así, las noches de miedo persistían. Recuerdo una madrugada en la que me desperté con una queja sorda en la garganta y salí al salón. El niño adoptado estaba sentado en el sofá, con una manta sobre las piernas, mirando los dibujos con esa concentración que solo los pequeños tienen. «Mamá», dijo sin levantar la vista, y por primera vez en mucho tiempo escuché la palabra sin un dejo de demanda, sino como confirmación. «Mamá, ¿vendrán muchos bebés?». Le expliqué con las palabras que había practicado. «Vamos a tener pequeños en nuestro hogar, sí. Cada uno será especial y nos hará aprender». Él asintió como quien asume una noticia, y luego volvió a su dibujo. Me fui a la cama sintiendo que, a pesar del temblor, algo se estabilizaba. Su aceptación era una forma de fe. Hicimos un plan financiero con cierta vergüenza inicial. No es algo de lo que se hable con facilidad. ¿Cuánto cuesta criar una boca más? ¿Cómo cuadrar horarios cuando los recursos son limitados? ¿Qué pedir de segunda mano y qué merece ser nuevo? Abrimos un archivo donde Luis colocó presupuestos y estrategias, y sorprendentemente, la comunidad volvió a responder. Un grupo de amigos organizó una venta de pasteles para recaudar fondos. 2 familias prestaron cochecitos dobles, y más adelante, uno triple. Había quien ofrecía servicios de guardería a precio reducido, y quien proponía turnos de cuidado nocturno. Fue una red que funcionó como un sostén no solo en lo económico, sino en lo anímico. Saber que no estábamos solos alivianaba la sensación de abismo. Mientras tanto, mi cuerpo seguía haciendo su parte.
con rutinas y molestias que preferí describir como señales de tránsito, que me recuerdan el cuidado. Caminaba despacio por el parque cercano, y a veces dejaba que el niño adoptada montara su bicicleta, mientras yo me sentaba en un banco a mirar el cielo. Muchas personas, al verme con más volumen de barriga del esperado, se acercaban con preguntas y consejos no pedidos. Aprendí a decir gracias y a filtrar lo útil de lo innecesario. También empecé a asistir a un grupo de apoyo psicológico para madres. Allí aprendí a poner nombre a la culpa que a veces me visitaba. Culpabilidad por lo vivido, por lo que había perdido, por la ambivalencia de sentir una alegría nueva, junto al recuerdo del dolor. Hablar en ese círculo me permitió ver que la complejidad emociona, y que el duelo y la gratitud pueden coexistir sin anularse. Fuimos planificando juntos cómo presentar la noticia a la familia extendida. Había quien quería hacer una celebración, quien prefería esperar hasta el último momento por si algo salía mal. Decidimos una fórmula intermedia: contar lo que sabíamos con honestidad y pedir acompañamiento sin expectativas rígidas. El anuncio fue sencillo. Invitamos a unas personas cercanas a comer, servimos tarta, y entre la conversación y el café, les dijimos que esperábamos más de uno. Las reacciones fueron variadas: llantos, risas, abrazos que parecían intentar sostener todo a la vez. Mi madre, que había vivido con nosotras el trajín silencioso de las pérdidas, me miró y dijo: «No prometo entenderlo todo, pero prometo estar». Esa promesa fue más valiosa que cualquier voto solemne. Aproximándose la fecha, se intensificaron los preparativos. Etiquetamos ropa, armamos un calendario de visitas para los primeros meses, hablamos con la escuela infantil para prever plazas y con el pediatra para asegurar las primeras consultas. También planificamos un esquema de visitas para el trabajo, permisos, reducciones de jornada y alternativas. Todo eso no neutralizaba el nudo en la garganta, pero daba estructura al caos que esperábamos. Una semana antes de la fecha probable, esa palabra, probable, que no es un número exacto sino una expectativa, tuve una noche larga. Me desperté al oído de la madrugada con un diálogo interno que oscilaba entre la confianza y el vértigo. Salí al salón y me encontré con Luis viendo la televisión en silencio. No dijo nada al verme, pero me ofreció la manta que había comprado la costurera. ¿Tienes miedo?, preguntó. Sí, respondí, con la franqueza que da la fatiga y el amor. Él se acercó y apoyó la frente contra la mía. No había palabras profundas, solo la presencia. A la mañana siguiente, con el amanecer, me levanté y fui a la cocina a preparar una lista de cosas pequeñas. Bolsitas para el hospital, no sombras clínicas, sino la ropa de los bebés, un peluche para cada uno, una camiseta vieja con olor a hogar, y un pequeño cuaderno para registrar los nombres si la urgencia no permitía la espera. Y una foto del niño adoptado para llevarla encima. Me gustaba la idea de que, en medio del nuevo nacimiento, la memoria de lo ya nacido acompañara. El día en que comenzó el proceso oficial, la casa se llenó de una calma extraña. Vecinos trajeron café, la costurera apareció con más mantas, y Luis revisó por enésima vez la bolsa del hospital. Nos dirigimos al centro hospitalario en coche, con el niño adoptado que llevaba su dinosaurio de siempre. En la sala de admisión, sentí de nuevo esa mezcla de reverencia y nervio que acompaña a la expectativa de lo desconocido. Los profesionales que nos atendieron fueron certeros y humanos. Nos explicaron en términos sencillos lo que venía. No es mi intención contar protocolos, sino narrar las sensaciones. Hubo un silencio compartido, en el que cada uno sostuvo la posibilidad que más le pesaba en el pecho. El parto fue una sucesión de momentos intensos y cotidianos a la vez. Hubo una sala, hubo manos que me sujetaban, hubo llantos que no solo eran míos, sino también de quienes estaban conmigo. No diré detalles técnicos, diré lo que sentí. Una corriente de dolor y de amor que me atravesó. Un aprendizaje en tiempo real de la entrega y la resistencia. Cada nacimiento fue una llegada que desafiaba la incapacidad humana para prever. Y cuando por fin escuché el primer llanto, algo en mi estómago se quebró en lágrimas. No era un llanto de victoria. Era un llanto por lo que había sido y por lo que era ahora. Luego llegó el segundo, con un sonido distinto, el tercero con un matiz todavía otro, y el cuarto como un broche de presencia que cerraba un ciclo. 4 voces pequeñas, todas con el sello de la vida. En los primeros instantes en la sala, los bebés fueron presentados brevemente. Piel, olor,
manos diminutas que parecían mapas. Los nombres, tal como habíamos planeado, fueron el resultado de conversaciones y de filias familiares. Ninguno fue impuesto por ceremonias intensas. Surgieron como ofrendas. Elegimos un nombre por cada uno que tenía resonancia con historias personales. Uno en honor a una abuela, otro por ser un nombre común en la familia de Luis, otro por una palabra que me recordaba a la esperanza y el último por un elemento que pertenecía ya a la casa, un dibujo viejo pegado en la nevera. No daré esos nombres aquí, prefiero reservarlos para quienes los acompañen en la vida. Lo que sí diré es que en esos minutos iniciales sentí que el hogar había aumentado no solo en número, sino en densidad afectiva. Cada bebé traía consigo una vida propia, con sus respiraciones, sus colores, su forma de encarar el mundo. La salida del hospital fue una ceremonia modesta. La casa estaba lista en la medida humana en la que una puede estar: cunas alineadas, mantas dobladas, una pila de pañales que parecía un pequeño monumento de papel. Había arreglos de flores en la mesa y un cartel hecho por el niño adoptado que decía, con trazos infantiles, «Bienvenidos». La casa olía a lejía y a cocina, a infancia y a costumbres que se reabrían. Entrar con 4 bebés fue como traer un ejército de pequeños milagros en brazos, una escena que pedía organización y ternura a partes iguales. Los primeros meses fueron un aprendizaje colectivo. No todo fue idílico. Hubo noches interminables, llantos que no cesaban con facilidad, y la presión física real de atender a varios bebés. Hubo angustias por la salud, por las citas y por la adaptación. Pero también hubo momentos de humor que nos salvaban, intentos de bañarlos a la vez que terminaban en carcajadas, coreografías de cambios de pañal que requerían 2 personas, y la sensación de que, a pesar del cansancio, cada progreso era una pequeña victoria celebrada por quienes nos acompañaban. Las visitas de la comunidad continuaron. Unas traían comida, otras venían a quedarse unas horas para que pudiéramos recuperar el sueño, y en general hubo una actitud de no invasión. La gente pedía permiso para acercarse y se marchaba cuando la fatiga lo pedía. El niño adoptado pasó por su propia travesía. Verle mirar a los bebés fue un proceso sensible, de la curiosidad inicial a la ternura protectora, pasando por celos pasajeros que fueron tratados con palabras y abrazos. Hicimos un hábito de reservar un tiempo exclusivo con él cada día, leer un cuento, salir a comprar un helado, ver su programa favorito. Quisimos que la llegada de sus hermanos no significase una expulsión de su papel en la casa, sino una ampliación. En una tarde en que los bebés dormían, se sentó a mi lado con su dinosaurio y me dijo, «Mamá, ¿puedo cantarles una canción?» Le dije que sí. Él se levantó con solemnidad y con la voz que traía de otras tardes, empezó a cantar una canción que había aprendido en la escuela. Los bebés, como respuesta a esa voz, se movían en sueños, y alguno abrió los ojos con la calma que solo da el reconocimiento. Fue una escena simple, y sin embargo una de las más poderosas que guardo, la certeza de que el amor se multiplica cuando se comparte. Con el paso de los meses, la casa se transformó en un lugar de costumbres nuevas. La mañana empezó a dividirse en ritmos que se repetían: tomas, siestas organizadas por patrones discontinuos, paseos cortos, visitas de la pediatra y tardes de juegos. En las paredes colgamos fotografías, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, una línea cronológica que mostraba cómo habían crecido. El jardín, que antes era un tramo de césped modesto, se llenó de columpios y de una casita de madera que alguien donó. Esa transformación física me parecía un reflejo externo de la restauración interior. Donde antes había una habitación vacía, ahora había vida y proyecto. No por ello las cicatrices desaparecieron. Sin embargo, aprendí que la sanación no es borrado, sino integración. Las conversaciones en la iglesia se volvieron más densas y complejas. Algunos me preguntaban cómo explicar mi experiencia de pérdida y de gracia. Otros querían saber cómo había sentido la mano de Dios. Respondía con cuidado y con humildad. Contaba hechos. Describía los momentos en los que sentí compañía en la oración, la presencia de rostros que ayudaron con acciones y la sorpresa que me atravesó en la ecografía. Nunca hablé de fórmulas. Insistí siempre en que esto es mi testimonio personal, no una promesa para otros. Hubo quien encontró consuelo en mi relato y quien sintió que mi experiencia rondaba lejos de su propia realidad. En las conversaciones pastorales insistíamos en una idea que me acompañó: la providencia es misteriosa y a veces incomprensible, pero la comunidad puede ser un canal concreto de cuidado.
Pasaron los primeros 6 meses, y con ellos las rutinas comenzaron a fijarse. Aprendí a medir el tiempo en siestas y en biberones, en risas y en sonidos nocturnos. Descubrí que el sentido de maternidad no se mide en gestos heroicos, sino en la cotidiana repetición de cuidados. Un masaje, un trayecto al parque, una lectura en voz alta. También aprendí a pedir ayuda con menos pudor, porque entendí que sostener a una familia numerosa implica la humildad de aceptar manos. Hicimos una lista de agradecimientos, un ritual sencillo que practicábamos los domingos por la tarde. Cada uno, a su manera, nombraba algo por lo que estaba agradecido. A veces era un nombre pequeño, el nombre de una vecina que dejó comida, otras era más grande, la salud de un bebé durante una semana difícil. Esas prácticas, aparentemente pequeñas, nos sostenían. Con el tiempo llegó la posibilidad de testimoniar públicamente nuestra experiencia en encuentros de la comunidad, no como una lección, sino como una voz que quería hablar de la complejidad de la fe en medio del dolor. En una tarde de otoño acepté compartir nuestra historia en un pequeño acto en la iglesia. Preparé unas palabras y llevé algunas mantas que la gente había hecho para los bebés. Hablé de llanto y de risa, de pérdida y de alegría, de la adopción y de la sorpresa de los 4. Lo que más me conmovió fue ver a varias mujeres acercarse al terminar el acto para decirme: yo también perdí, yo también adopté y no me atrevía a contarlo. Gracias por poner en palabras lo que fui sintiendo. Comprendí que mi testimonio podía ser puente, no una receta, sino una compañía. A lo largo de los años, observé cómo la familia fue encontrando su pulso. Los bebés crecieron, cada uno con su carácter, uno más risueño, otro tranquilo, otro con una curiosidad desbordante, y el cuarto con una paciencia que sorprendía. El niño adoptado se convirtió en un hermano mayor que inventaba juegos, que enseñaba palabras y que sobre todo aportaba una mirada que ayudó a los bebés a arraigarse en la casa. La vida cotidiana nos dio una normalidad que no niega la historia anterior. Las pérdidas seguirán siendo parte de nuestro pasado, pero ya no son el único relato que define quiénes somos. Con el paso del tiempo, recibí cartas y mensajes de personas que se sintieron tocadas por nuestra historia. Algunos buscaban apoyo tras una pérdida, otros iban preguntando por la adopción, y muchos simplemente compartían agradecimiento. Tu relato me permitió volver a soñar, decía uno. No me tomé esos mensajes como confirmación de una fórmula milagrosa. Los recibí como prueba de que la vulnerabilidad compartida puede ser faro para otros. Respondí siempre con honestidad. No prometía resultados, ofrecía compañía y escucha. También participé en encuentros con grupos que acompañan a familias en procesos semejantes, llevando mantas, libros y sobre todo, tiempo. Con la distancia que da el paso de los años, ahora puedo mirar atrás y ver el hilo que conectó el dolor con la esperanza. No digo que Dios haya obrado como una maquinaria de recompensas. Digo que, en mi experiencia, la vida tuvo un movimiento inesperado que no me pertenece explicar más allá de lo que viví. La sensación de que entre lo humano y lo sagrado se abrió un hueco por donde la gracia pasó de un modo que solo puedo llamar obrar. Esa palabra para mí significa presencia que no anula la libertad ni el misterio, sino que lo rodea todo de sentido cuando menos lo esperamos. Si hay algo que quisiera dejar como legado de esta historia, es que la maternidad y la identidad no se agotan en un vientre. La adopción fue para mí un acto profundo de amor que no fue sustituto sino suma. Los cuatrillizos fueron una sorpresa que multiplicó la vida en la casa, y con ella la responsabilidad. Ambos caminos, dar un hogar a un niño que lo necesita y recibir la tarea política y espiritual de criar a varias criaturas, enseñaron la dimensión comunitaria del cuidado. Nadie puede hacerlo todo sola. Necesitamos manos, recursos, escucha y compañía. También aprendí que el duelo no se borra, se habita. Las huellas de las 4 pérdidas siguen ahí, y hablar de ellas con verdad ayuda a que el pasado no sea una sombra que nos impida ver el presente. Al cerrar este relato, quiero agradecer a quienes estuvieron con nosotros, a las vecinas que trajeron panes calientes, a la costurera que tejió mantas, a los médicos que fueron claros y humanos, a la enfermera Marta que dibujaba, al pastor que trajo una manta y vino a sentarse sin dar sermones, a Luis que sostuvo la logística y mi mano, y sobre todo al niño que con su mamá espontáneo me enseñó que la maternidad es varada y creada en el acto. También agradezco a quienes, desde la distancia,
Compartieron su silencio respetuoso. Hay gestos que no necesitan palabras. No escribo esto para vender esperanza como una mercancía ni para sugerir recetas. Cuento porque en la vulnerabilidad de compartir mi historia encuentro que otras voces pueden encontrar compañía. Si estás pasando por pérdidas, si te planteas la adopción o si tu vida espera un giro que no llega, te digo sin solemnidad, permite que te acompañen. Busca manos prácticas, busca profesionales, busca comunidad y date permiso para sentir la complejidad. La vida no tiene que ser perfecta para ser buena. Por último, si este testimonio ha movido algo en ti, me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me escuchas? ¿Has vivido pérdidas o adopciones que quisieras compartir? Aquí hay un espacio donde las voces se sostienen unas a otras. Si quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete para que podamos seguir compartiendo historias de fe, duelo y restauración. Gracias por acompañarme en este camino. Que la compasión y la esperanza encuentren en tu casa un lugar para quedarse.